Día Nacional del Médico Rural. El 4 de julio del 2001 se estableció por ley el Día Nacional del Médico Rural, en conmemoración del nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona. Fue médico rural, naturalista, escritor y filántropo, famoso por su modestia y humildad. Pasó 50 años en una localidad de Formosa, ejerciendo intensamente una medicina al servicio de los más humildes. Falleció en Rosario en 1995 a los 99 años de edad. Muy bien, y en el Día del Médico Rural nosotros trajimos al doctor Anwar Fayad de la zona rural de Baigorria y de Gijena. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias a usted por invitarme, Evani. Por hacerse un lugarcito porque sigue trabajando. Sí, estoy trabajando y mucho todavía. Bien, ya vamos a hablar de eso porque me han contado algunas anécdotas. Sí. Pero empezó como médico rural. Sí, en el año 81 yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, dudando en cierta manera si me quedaba en Córdoba haciendo alguna especialidad o venirme a un pueblo, me vine al pueblo. Y a mi pueblo, por ser sobre todo único hijo, claro. Y mis padres, ¿no es cierto?, estaban solos, y si me iba muy lejos pensé mucho en ellos, también por eso decidí venir a vivir acá a Baigorria. A Baigorria, usted es Baigorria. Yo soy de Baigorria, yo Bien. vivo en Baigorria. Bueno, yo vivo en Baigorria. Y cuéntenos, ¿cómo era ser médico rural? Y bueno, mira, años? tengo muchas vivencias realmente, ¿no es cierto?, sobre todo. Primeramente, lo que tenemos que tener es la vocación de ser médico rural. En aquellas épocas, ¿no es cierto? Porque te hablo de 30... debe ser trabajar sin nada. Sin nada, exactamente. Ahora la tecnología también avanzó, no solamente en las ciudades, sino también en los pueblos donde estamos, ha avanzado bastante. Yo hace casi 38 años que me he recibido, y bueno, en aquella época, ¿no es cierto?, fueron varias las vivencias donde teníamos que tener realmente la mente bien despierta ante situaciones, ¿no es cierto?, que se nos podían presentar de urgencia y tener que resolverlas solo, porque ahí hacemos de pediatra, de cardiólogo, de ginecólogo, etcétera, etcétera. Y también ir a la zona rural. He ido muchísimas veces al campo, hasta partos he atendido, ¿no es cierto?, en el campo y también, ¿no es cierto?, en el pueblo, en casos de urgencia, donde más de una vez, ¿no es cierto?, me ha tocado estas cosas y salir volando, ¿no es cierto?, para atender a los pacientes. En aquellas épocas tampoco teníamos autos, que no la dimensión de los autos que hay ahora en cuanto a la tecnología, sino Chevrolet 400, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos pacientes graves, a veces, ¿no es cierto?, con cuadros, que yo pongo este ejemplo, abdominales, como puede ser una apendicitis de urgencia. Que le puede costar la vida a una persona. Exactamente. Pero, ¿qué hacíamos? No teníamos ambulancia tampoco. Entonces, con la ayuda del intendente en esa época, Víctor Pascual Bertola, que ya falleció y está en el recuerdo de todos los baigorrinos, la cargamos en el auto de él a la paciente y la llevamos urgente, ¿no es cierto?, sea a un sanatorio o al hospital donde correspondía. ¿La traían acá a Río Cuarto? A Río Cuarto. Gracias a Dios, esa es un poco la ventaja que yo tengo al ser médico rural, de estar cerca siempre, Baigorria a 31 kilómetros y Gijena a 40 kilómetros, ¿no es cierto?, Río Cuarto. Imagínense aquellos médicos rurales, ¿no es cierto?, en aquellas épocas y muchos años atrás, como fue el doctor Maradona, como fue el doctor Favaloro, que son mis dos ejemplos a seguir, ¿no es cierto?, las cosas que habrán tenido que ver y decidir ellos solos y sin trasladar a ninguna población bien cercana. Claro, para dentro poder de todo usted, médico asistir. rural, pero con suerte de estar cerca. Estamos cerca de las zonas bien de Río Cuarto, donde... Ahora, de aquellos años de médico rural, me imagino que tenía que agudizar el ingenio, ¿no? Sí, mucho el ingenio. ¿Qué anécdota recuerda? Y bueno, mira, tengo tantas anécdotas, mira que... Pero alguna que lo haya marcado, Sí, ¿no? esa me marcó, que la cuento siempre. Ya me conocen en mi pueblo y en Gijena también, que a veces voy a atender a altas horas de la mañana, cuando me llaman 3, 4 de la mañana, en pijamas, ¿no es cierto?, y en pantuflas. Sale así rápido. Y me pasó una vez con una paciente, una señora, que dio luz a una beba, que yo fui a asistirla, y la nena nace con circular de cordón, que se le llama, cuando le aprieta el cuellito, ¿no es cierto?, un poquito asfixiada, reanimamos, anduvo todo bien. ¿Qué hice? Rápido las maniobras,
corté el cordón, ¿no es ¿Eso en cierto? medio del campo? Eso no, eso fue en el pueblo. En el pueblo. Eso fue en el pueblo. Y bueno, y con una tía, ahí nomás en mi auto, ella a la par de la nena, la cargamos y nos vinimos justo a Río Cuarto urgente a traerla. Cuando llego a la maternidad Cobo, en aquella época, que todavía sigue existiendo, donde nací yo también, hacemos todo esto, otro, bueno, gracias a Dios salió todo bien, y la enfermera cuando me despido, doctor, ¿está en pijama? Sí, discúlpeme, le digo, tuve que venir en pijama. Entonces, claro, esa es una urgencia. anécdota. Y otra de las anécdotas que tuve también en mi casa, porque yo al principio tenía consultorio en mi casa y atendía en el dispensario. Sí. Y bueno, las convulsiones que ustedes todos conocen, ver que a veces es desesperante, sobre todo las convulsiones febriles a veces son desesperantes. Y bueno, vienen los papás con una chica, me golpean la puerta, pero fue una forma tan... Me levanté y tuve que atenderlo, bueno, en calzoncillo realmente. Después me di cuenta que rápido fue eso. Así que son anécdotas que realmente me quedan marcadas. Bien. Y ya me conocen, porque vez pasada también, seguro que vino a atender con pijama y pantuflas, me saben decir así la gente. Y usted debe conocer la historia, porque Sí. muchos los debe haber recibido al mundo desde que nacen hasta adultos, Sí, no he Ahí tenido en toda muchos partos en así, toda la porque zona. normalmente lo trasladamos a Río Cuarto cuando venían Bien. con tiempo, ¿no es Bien. cierto? Pero Igual digo, conoce que toda la historia clínica. toda la historia de toda clínica. esa gente, de Hoy en Gijena, de día, Baigorria. Hoy en día nomás me llaman por teléfono las enfermeras cuando estamos en el dispensario o en el consultorio, o los pacientes me llaman y hago mal, pero los conozco tanto que a veces por teléfono me están preguntando y me dicen, y yo ya los conozco todo, en Baigorria ya lo sé, ¿cómo te puedo decir? Como de memoria, conocer una historia clínica de memoria como tienen los pacientes. Y sigue atendiendo. Sigo atendiendo, sí. No piensa jubilarse. Me jubilé en la provincia Ajá. como médico director del hospital de Baigorria. Pero sigo trabajando, recién tengo 63 años, yo creo que unos años más voy a tirar. Va a tirar. Vamos a ver si llegamos, ¿no es cierto? Lo lleva Sí. con pasión, lo Sí, veo. y eso es lo que yo te decía al principio siempre, que lo importante en la medicina rural, ¿no es cierto?, es la vocación. Y lo otro, como te decía al principio también, donde la tecnología, a Dios gracias, cómo avanzó en las ciudades, y lo podemos ver acá en Río Cuarto, ¿no es cierto?, pero también en los pueblos, donde yo ahora tengo un electrocardiógrafo, donde puedo hacer electro, viene un paciente con dolor de pecho, podemos hacer radiografía, tenemos laboratorios, cosa que al principio venía en los laboratorios una vez o dos veces por semana, ¿no es cierto?, a sacarle sangre a la gente, pero en los momentos de urgencia no tenía a veces, así que tenía que recurrir a Gijena o directamente a Río Cuarto. Y muchas Entonces, veces con la intuición, ¿no? yo creo que lo importante, estoy muy contento con lo que fue la tecnología en todas las especialidades. Pero yo sigo sosteniendo, que hoy también lo dije en otro reportaje, que la clínica en el médico sigue siendo la soberana. Es lo primero, ¿no es cierto?, que uno tiene que ver. clínico. El médico clínico y la clínica del paciente. Me duele acá esto, hacer el diagnóstico clínico primero, quizás para confirmarlo o corroborarlo después con el diagnóstico a través de la radiografía, los análisis, ecografía, ahora tenemos tomografía, resonancia. Estamos bárbaros ahora realmente. Pero fueron varias las vivencias, ¿no es cierto?, que he tenido. Y sobre todo te digo que lo importante en el médico rural, como yo te puse de ejemplo a Favaloro y al doctor Maradona, ¿no es cierto?, dos ejemplos, tenemos que hacerlo con vocación. Pero yo siempre digo las 3H, humildad, honestidad y por sobre todas las cosas que vos lees los libros de Favaloro, la humanidad. La humanidad. La ¿no? humanidad, eso. El sentarse a charlar Porque nos con el conocemos paciente. todos. Claro. Vos no sos solamente el médico, sino sos el médico de familia, donde no solamente prevenís y curás las enfermedades, sino que lo orientás socialmente en muchas cosas, ¿no es cierto? Y te Es preguntan. de todo, es psicólogo, consultor de la familia. Exactamente, tenés que hacer eso. Te digo que es muy lindo, fue muy positivo en mi vida de médico en el pueblo, ¿no es cierto? Donde aprendí muchas cosas y fueron gratificantes las cosas. Realmente, si pones la balanza de lo positivo y lo negativo, bueno, es muy importante que me tocó lo positivo. Gracias, doctor, por compartir su historia con nosotros. Bueno, gracias a vos, Anira, por invitarme. Muchas gracias.